El hielo crujió cuando Milo Gañón clavó su lanza térmica más profundamente en el casco helado. Nada en sus 38 años de reparar cosas rotas lo había preparado para esto. Una nave espacial enterrada en el hielo glacial de Nisos 9, con el aspecto de haber estado allí desde antes de que los humanos descubrieran el fuego. El frío atravesó su mono aislante mientras otra ráfaga de viento aullaba por el paisaje árido. Su aliento se cristalizó en nubes ante su rostro, oscureciendo su visión de la antigua nave. Su elegante casco, antaño probablemente magnífico, ahora parecía un enorme palito de helado con motores. La casa de apuestas dice: «Desatarás el juicio final para la hora de cenar», crepitó la voz de Sara a través del comunicador de su casco. Su único contacto en el remoto puesto de avanzada era también su única amiga, aunque ella disfrutaba demasiado con su situación. «Juicio final pospuesto», respondió Milo, ajustando la potencia de su lanza térmica. «Esta cosa lleva muerta más tiempo que la civilización. Además, solo estoy recuperando piezas. El puesto de avanzada necesita un nuevo regulador térmico, y necesito un pasaje para salir de este infierno helado». La verdad era que la Autoridad de Transporte Galáctico lo había dejado varado aquí hacía 3 meses después de que el sistema de navegación de su transportista fallara catastróficamente. Incautaron su nave, revocaron su licencia comercial y lo dejaron con cobradores de deudas rondándolo como buitres. Niscos 9 era un puesto de avanzada perdido en el límite del espacio cartografiado, un lugar donde las compañías enviaban equipo y personas que querían olvidar. «El director Arlo dice que estás violando al menos 23 protocolos corporativos de salvamento», continuó Sara. «Dice que si traes algo sin la descontaminación adecuada, te enviará al espacio personalmente». Milo puso los ojos en blanco. «Dile a Arlo que encontré su sentido del humor aquí afuera. También está congelado. Odil». La lanza térmica finalmente atravesó el casco exterior con un siseo satisfactorio. El hielo se sublimó al instante, liberando una columna de aire antiguo que se arremolinó alrededor del casco de Milo. Cambió a su escáner de diagnóstico, barriéndolo. Sobre el metal expuesto. Las lecturas lo confundieron. El material no estaba registrado en su base de datos, que contenía todas las aleaciones conocidas de uso comercial. «Sara, estoy obteniendo lecturas raras. Esta no es la composición estándar de un casco». Una descarga de estática fue su única respuesta. «Sara, puesto de avanzada real. Recibido. Nada más que el viento aullante», respondió. «Genial. La tormenta debe estar interfiriendo con las comunicaciones». Milo miró hacia arriba, al cielo que se oscurecía, donde las nubes de tormenta prometían horas más de miseria meteorológica. Su rover estaba estacionado a solo 50 metros de distancia, pero en una nevada que bien podría estar a 50 kilómetros. Necesitaba tomar una decisión. Retirarse a un lugar seguro o continuar mientras tuviera la oportunidad. La nave lo llamaba, no literalmente, por supuesto, pero la curiosidad profesional que lo había convertido en un mecánico excepcional en toda la galaxia ahora exigía satisfacción. Esto ya no era solo un rescate. Esto era un descubrimiento. Amplió el agujero con pases cuidadosos de la lanza térmica. El hielo se derritió para revelar lo que parecía un panel de acceso cubierto de símbolos que no se parecían a ningún lenguaje que hubiera conocido. Triangular glifos con inserciones circulares dispuestas en patrones que, de alguna manera, lastimaban sus ojos si miraba demasiado tiempo. Su herramienta de diagnóstico emitió un suave pitido. Energía mínima pero presente. Después de quién sabe cuántos siglos sepultada en el hielo, esta nave aún tenía sistemas funcionales. «Imposible», susurró, y la palabra se convirtió en escarcha frente a su visor. Lo sensato sería documentar esto, regresar a la base e informar de sus hallazgos a alguien con autoridad. La central de GTA enviaría un equipo de investigación, que llegaría en unos 8 meses, momento en el que la nave estaría sepultada bajo otra temporada de tormentas de hielo. Milo nunca había sido sensato, por eso estaba atrapado en Nisos 9.
Conectó su herramienta de diagnóstico a lo que parecía ser un puerto de interfaz. Los adaptadores universales habían valido su peso en platino y realizó una evaluación básica de energía. La nave había estado inactiva, pero no muerta. Niveles de energía al 0,07%, apenas suficientes para mantener la memoria del núcleo. El frío la había preservado en lugar de destruirla. Intrigado, Milo conectó su celda de energía portátil, calibrándola para lo que estimaba. Era el voltaje operativo base de la nave. Un temblor recorrió la nave, no mecánico, sino como un gigante dormido respirando por primera vez. El panel de acceso bajo su mano enguantada se iluminó de repente, y los símbolos pulsaron con una suave luz azul. De acuerdo, se dijo Milo. Eso es nuevo. Revisó su escáner ambiental de muñeca. Temperatura exterior, menos 63 grados. Velocidad del viento, 89 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 120. La visibilidad se deterioraba rápidamente. Si se iba ahora, podría regresar al rover. Si se quedaba, tendría refugio dentro de la nave, suponiendo que pudiera entrar sin activar algún antiguo sistema de defensa alienígena. En realidad, no era una opción. El panel iluminado tenía un patrón en espiral en el centro. Trabajando con su intuición, perfeccionada por décadas de manipulación de sistemas incompatibles, Milo presionó la palma de la mano contra él. El panel se deslizó a un lado con un suave suspiro neumático, revelando un oscuro pasaje más allá. Salió un aire más cálido, con un aroma a ozono y algo más, algo orgánico pero inidentificable. Milo encendió su. Se agachó para pasar por la abertura. El pasaje era estrecho, claramente no diseñado para proporciones humanas. Tuvo que agacharse torpemente, con el cinturón de herramientas rozando el techo. Las paredes interiores tenían los mismos patrones triangulares, pero aquí estaban grabados en lugar de iluminados. Tras unos 20 metros, el pasaje se abrió a una cámara más grande. Su luz apenas penetraba la oscuridad, revelando lo que parecían consolas de control y asientos configurados para cuerpos con anatomías muy diferentes a la suya. El techo se arqueaba, perdido en la sombra. «Hola», gritó de inmediato, sintiéndose ridículo. Nadie había estado vivo en esta nave durante siglos, posiblemente milenios. Algo hizo clic en respuesta, luego una palabra, luego un zumbido. Los paneles alrededor de la cámara comenzaron a brillar, iluminando el espacio con la misma suave luz azul. La nave estaba despertando. Vale, no está muerta. Definitivamente no está muerta, murmuró Milo, agarrando con más fuerza su lanza térmica. No fue diseñada como arma, pero podría derretir el metal. La carne no tendría ninguna oportunidad. El zumbido se intensificó, condensándose alrededor de una estructura cilíndrica en el centro de la cámara. Parecía una cápsula de estasis de ciencia ficción antigua, cubierta con una gruesa capa de hielo desde el interior. Milo se acercó con cautela, limpiando la escarcha con su mano enguantada. Algo se movió detrás de la barrera translúcida. Algo vivo. Se tambaleó hacia atrás, casi tropezando con una consola alienígena. No, en absoluto. Trazo el límite en la descongelación de antiguas monstruosidades alienígenas. La cápsula hizo un sonido como de cristal roto, y apareció una grieta en su superficie. Siguieron más grietas, extendiéndose hacia afuera como una telaraña. El zumbido aumentó a un tono que hizo vibrar los dientes de Milo. La discreción finalmente venció a la curiosidad. Milo se giró y corrió de vuelta hacia la entrada, golpeando su casco contra el techo bajo en su prisa. Las estrellas explotaron en su visión mientras el dolor le atravesaba el cráneo. Detrás de él, la cápsula se hizo añicos. Dio 5 pasos más antes de que algo se envolviera alrededor de su tobillo. Se estrelló de cara contra la cubierta, y el impacto le dejó sin aliento. Lo que fuera que lo tenía lo arrastraba hacia atrás, hacia la cápsula de estasis rota. Desesperado, Milo activó su lanza térmica y la clavó a ciegas tras él.
Se oyó un chillido agudo y la presión en su tobillo desapareció. Se puso de pie de un salto y se arriesgó a mirar atrás. Lo que vio no cuadraba. En lugar de un horror con tentáculos o una pesadilla insectoide, una figura humanoide se acurrucaba junto a la cápsula destrozada, agarrando lo que parecía ser un apéndice herido. Era alto y delgado, con piel iridiscente que cambiaba de color al moverse. Su rostro era casi humano, pero con rasgos dispuestos en proporciones sutilmente incorrectas, ojos demasiado grandes y muy separados, nariz apenas una protuberancia con ranuras verticales, boca pequeña y perfectamente circular. La criatura miró a Milo con esos dos grandes ojos, que no eran ojos en absoluto, sino superficies multifacéticas como órganos de insecto. Emitió un sonido, una serie de chasquidos y silbidos. Milo levantó la lanza térmica a la defensiva. Atrás. No quiero hacerte daño, pero lo haré si es necesario. La criatura inclinó la cabeza y levantó ambas manos en lo que pareció un gesto universal de rendición. Volvió a hablar, pero esta vez la propia nave pareció traducir las palabras que salían de altavoces ocultos con una cadencia sintética. Disculpas, desorientación, largo sueño. Eres técnico de reparaciones. Milo parpadeó sorprendido. Sí, ingeniero mecánico, en realidad. Especialista en maquinaria pesada. El color del alienígena cambió a un azul más tranquilo. Fortuito. Sistemas degradados. Fallos críticos inminentes. Se requiere asistencia. ¿Quieres que arregle tu nave?, preguntó Milo con incredulidad. No nave, corrigió el traductor. Cápsula de evacuación. Último superviviente. Civilización Garlac. Milo bajó ligeramente la lanza térmica. ¿Cuánto tiempo llevas congelado aquí? El alienígena consultó un dispositivo en su muñeca. Conversión difícil. Aproximadamente 200.000 rotaciones de este cuerpo planetario. ¿200.000 años? La voz de Milo se quebró. Eso es imposible. Nada sobrevive tanto tiempo. Ni siquiera en estasis. La tecnología de Garlac era superior, aunque no infalible. El alienígena señaló a su alrededor. Daños críticos sufridos durante un aterrizaje de emergencia. Los protocolos de reparación automática activaron la estasis para preservar la vida. Se esperaba rescate dentro del ciclo estándar. El rescate no llegó. Había algo en esas últimas palabras, una desolación que trascendía las barreras de las especies. Milo sintió una sorprendente punzada de empatía. ¿Qué le pasó a tu civilización?, preguntó. La curiosidad, una vez más, superó la precaución. Desconocido. Los últimos datos transmitidos indicaron un colapso estelar. Se iniciaron los protocolos de evacuación. Se lanzaron muchas cápsulas. La última comunicación recibida de la autoridad central confirmó la detonación de la estrella principal del sistema de origen. Fallo catastrófico. La piel alienígena se onduló con patrones oscuros que, de alguna manera, transmitían un profundo dolor. Soy Nexil, último archivista científico del consorcio Galax. Y tú eres Milo. Milo Gañón, humano originario de la Tierra, aunque no he vuelto en años. Dudó, luego extendió la mano antes de darse cuenta de que el gesto podría ser insignificante o incluso amenazante para un alienígena. Especie. Nexel lo sorprendió extendiendo su mano e imitando el gesto, aunque con demasiados dedos. Agradezco su ayuda, técnico Milo. Con solo Milo estoy bien, y aún no he accedido a ayudar. Pero incluso mientras lo decía, Milo sabía que lo haría. Su mecánico interior no pudo resistir el desafío, y su humano interior no pudo abandonar al que podría ser el último superviviente de toda una civilización. La nave tembló de repente, el hielo crujió a su alrededor, las luces de advertencia destellaron en las consolas alienígenas. ¿Qué ocurre?, preguntó Milo, apoyándose en un mamparo. El equilibrio térmico se vio alterado por la reactivación. La integridad estructural del hielo se vio comprometida. Una catastrófica redistribución de la presión era inminente en términos humanos.
La nave se hunde cada vez más en el hielo. Pronto será aplastada. Milo maldijo con descaro. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Aproximadamente 38 de tus minutos. Eso es extrañamente específico. 37 minutos y 44 segundos. Correcto. Milo enfundó su lanza térmica y desempacó su caja de herramientas. Muéstrame que necesita reparación. Nexel lo condujo a las profundidades de la nave, hasta lo que parecía ser una sala de máquinas. A diferencia del elegante diseño de la cámara de control, este espacio estaba abarrotado de maquinaria en diversos estados de deterioro. El hielo había penetrado a través de microfracturas en el casco, formando estructuras cristalinas por todo el compartimento. La propulsión primaria no funcionaba, explicó Nexel, señalando lo que parecía la fusión de un acelerador de partículas y una licuadora. Los sistemas secundarios estaban dañados sin posibilidad de reparación. Los propulsores terciarios de emergencia funcionaban, pero requerían una secuencia de activación bloqueada por los protocolos de seguridad. Y esos protocolos están diseñados para evitar la activación durante el atraque o cerca de estructuras habitadas. La cápsula registraba incorrectamente la formación de hielo como abrazaderas de atraque. Milo examinó la maquinaria. Mi mente ya estaba descomponiendo el problema en componentes solucionables. Así que tenemos que convencer a su nave de que no está atracada y luego arrancar los propulsores de emergencia antes de que nos aplasten o nos congelen. Evaluación correcta. ¿No pueden anular los protocolos de seguridad? Es su nave. Negativo. Los archivistas tenían acceso a la información, no al mando. Autoridad. Los protocolos de seguridad requieren insignias de mando, que no tienes. Correcto. Perdido con la tripulación de mando durante la evacuación, Milo se frotó las sienes, sintiendo un dolor de cabeza que se avecinaba tras sus ojos. Bien, pensemos más allá del protocolo. Si no podemos anular los dispositivos de seguridad legítimamente, tendremos que engañarlos. Examinó el sistema más de cerca, rastreando conductos de energía y rutas de datos. Era tecnología alienígena, sí, pero los principios de ingeniería se mantienen sorprendentemente consistentes entre las especies. Los sistemas necesitaban información de energía y disparadores de activación. Si pudiera identificar esos componentes, podría trabajar con ellos. Estos sensores de aquí, señaló lo que parecían nódulos cristalinos incrustados en el mamparo. Están detectando el hielo. Correcto. Indicadores de distribución de presión. Y si no detectaran presión, los protocolos de seguridad buscarían una confirmación secundaria antes de la activación de emergencia. Milo sonrió, lo que sería una verificación visual mediante cámaras externas, que actualmente están enterradas bajo 20 metros de hielo, y por lo tanto, desconectadas. ¿Evaluación correcta? Entonces el sistema recurre a ¿qué? Verificación manual por parte de personal autorizado, lo que sería tú si tuvieras autoridad de mando. Milo paseaba por el pequeño compartimento, pensando furiosamente. Pero no necesitas autoridad de mando real. Solo necesitas que el sistema crea que la tienes. Rebuscó entre sus herramientas hasta encontrar su multiescáner. Estaba diseñado para replicar señales de identificación de varios sistemas mecánicos, una herramienta necesaria para un mecánico que a menudo trabajaba con equipos propietarios cuyos fabricantes no querían reparaciones independientes. Esta insignia de mando, ¿era física o digital? Un patrón de datos cifrados cuánticamente incrustado en las interfaces neuronales del personal de mando. Por supuesto que sí, murmuró Milo. Nada es simple. ¿Qué verificaba el patrón? Nodos de recepción integrados en sistemas críticos de la nave. Muéstrame. Nexil lo condujo a un panel cerca de lo que parecía ser la interfaz de control principal. Allí, incrustado en el metal alienígena, había un pequeño receptor hexagonal con filamentos microscópicos que se extendían hacia adentro. Milo lo estudió y luego conectó su multiescáner. Voy a intentar algo extremadamente desaconsejable. Esto es preocupante.
Bienvenido a los protocolos de emergencia humanos. Milo configuró su escáner para emitir patrones de cifrado aleatorios en frecuencias de ciclo rápido. Era un enfoque de fuerza bruta, ineficiente y potencialmente peligroso, pero sus opciones eran limitadas. Si esto funciona, prepárense para activar la secuencia de emergencia de los propulsores en cuanto se desactiven los protocolos de seguridad. Y si no funciona, tendremos unos 30 segundos de confusión en el sistema antes de que se activen las contramedidas de seguridad. Milo hizo una pausa. ¿Cuáles son exactamente las contramedidas de seguridad de su nave? Neutralización de intrusos mediante desensamblaje molecular dirigido, lo que significa que sus átomos se separarían y dispersarían. Bien, esperemos que no lleguemos a eso. Milo respiró hondo y activó el escáner. La nave respondió de inmediato con una serie de tonos de alarma. Las luces parpadearon en rojo por todo el compartimento, y la piel de Nexil emitió patrones de advertencia naranja y negro. Alerta de seguridad activada, informaron innecesariamente. Me di cuenta. Milo ajustó los parámetros del escáner, aumentando la velocidad del ciclo. Vamos, pedazo de chatarra testaruda. Encuentra la frecuencia correcta. La nave se estremeció a su alrededor. El hielo crujió, y en algún lugar arriba, algo se quebró con el sonido. De un disparo. La presión aumentaba más rápido de lo previsto. Quedan 22 minutos, anunció Nexel. No ayuda, espetó Milo, con los dedos sobre los controles del escáner. Un nuevo tono se unió a la cacofonía. Más agudo, casi inquisitivo. Las luces rojas se volvieron ámbar. Protocolos de seguridad recalibrando. Nexel observó. Respuesta inusual. Milo aprovechó su ventaja, enfocando el escáner en las frecuencias que habían activado el cambio. Solo un poco más. Las luces ámbar parpadearon 2 veces y luego cambiaron a verde. Un timbre melódico resonó por el compartimento. Autoridad de mando reconocida temporalmente. Anunció el sistema de la nave. Protocolos de emergencia accesibles. Por favor, verifique su identidad. Nexil dio un paso al frente sin dudarlo. Archivista científico Nexil, registro Alfa 93 Delta. Anulación de emergencia. Protocolo de colapso estelar. Una pausa que tensó los nervios de Milo hasta el límite. Identidad insuficiente para plena autoridad de mando, pero condiciones de emergencia verificadas. Funciones de emergencia limitadas desbloqueadas. Esperando instrucciones. Milo soltó el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Dígale que active esas. Propulsores. Iniciar protocolo de extracción de emergencia. Activar propulsores terciarios a la mínima capacidad de seguridad. Secuencia de calentamiento de propulsores de cumplimiento iniciada. Tiempo estimado de preparación, 18 minutos. La nave se sacudió repentinamente, inclinándose en un ángulo alarmante. Milo se deslizó por el suelo hasta chocar con un mamparo. Eso no está bien, gimió, levantándose. La integridad estructural del hielo falla más rápido de lo previsto. Nexel confirmó. Revisar la estimación de fallo catastrófico. 15 minutos. Entonces, nos aplastarán antes de que los propulsores estén listos. Milo contuvo el pánico. ¿Podemos acelerar la secuencia de calentamiento? Negativo. Limitadores de seguridad programados. Anularlos requeriría plena autoridad de mando. Milo maldijo en voz baja. Debe haber algo que podamos hacer. Deshacernos de las secciones delanteras para reducir la masa, redistribuir la presión y perder el soporte vital. No, gracias. La nave se inclinó aún más. El equipo se desprendió de los amarres y se estrelló contra ellos. Una viga de soporte crujió ominosamente sobre nuestras cabezas. Espera, dijo Milo de repente. Dijiste propulsores terciarios. ¿Qué hay de los sistemas primario y secundario? Dijiste que no se podían reparar, pero ¿podríamos canibalizarlos? Aclara la intención. No necesitamos repararlos por completo.
Solo necesitamos sus celdas de energía para impulsar el sistema terciario. Básicamente, reactivarlo. La piel de Nexil se onduló con tonos azules y verdes. Milo comenzaba a reconocer que existía una posibilidad teórica. Sin embargo, existía un riesgo significativo de una sobrecarga de energía catastrófica, más catastrófica que ser aplastado por el hielo. Milo consultó su cronómetro. 13 minutos. Punto válido. Ayudar con la extracción de la celda de energía primaria. Trabajaron frenéticamente, con Nexil dirigiendo mientras las manos humanas de Milo, más diestras que los dedos alargados de los alienígenas, desconectaban y extraían los componentes de energía de los sistemas dañados. La nave continuó moviéndose a su alrededor, el hielo crujiendo como un ser vivo al redistribuirse la presión. Tuvieron que detenerse 2 veces debido a pequeños derrumbes que provocaban temblores en la estructura. Milo arrastró la celda de energía primaria, un cilindro del tamaño de su antebrazo, que pesaba tanto como un niño pequeño, a los controles del propulsor terciario. Nexel ya había expuesto los puntos de conexión. Si los cálculos son correctos, la sobrecarga de energía omitirá la secuencia de calentamiento, pero podría dañar los sistemas de control de los propulsores después de aproximadamente 27 segundos de funcionamiento. No necesitamos más que eso, les aseguró Milo, conectando las fuentes de alimentación con adaptadores improvisados de su equipo. Solo el empuje suficiente para liberarse del hielo. Un violento temblor recorrió la nave. Sobre ellos, el metal chirrió al doblarse bajo una presión imposible. Una lluvia de partículas de hielo cayó de las grietas recién formadas en el techo. Integridad estructural en niveles críticos, anunció el sistema de la nave con una calma congruente. Fallo catastrófico inminente. Ahora o nunca, dijo Milo, conectando el último adaptador. Dale. Nexel activó la secuencia de emergencia. Por un terrible instante, no ocurrió nada. Entonces, la celda de energía brilló al rojo vivo y la nave chilló. No había otra palabra para describirlo. Un aullido de agonía mecánica mientras los sistemas se veían obligados a funcionar mucho más allá de sus parámetros de diseño. La cubierta vibró bajo sus pies. Los atacó con creciente violencia. La temperatura del compartimento aumentó rápidamente, ya que los sistemas de refrigeración no lograron compensar la inesperada sobrecarga de energía. «Prepárense para la extracción», gritó Nexel desde la sala de estar. Milo apenas tuvo tiempo de agarrarse a un puntal de soporte antes de que el mundo se pusiera patas arriba. La sensación era como estar dentro de una licuadora. Violenta, desorientadora y extremadamente ruidosa. Sintió un vuelco en el estómago mientras las fuerzas de aceleración lo empujaban en múltiples direcciones simultáneamente. El hielo se rompió alrededor de la nave con una fuerza explosiva. Enormes trozos impactaron contra el casco, y cada impacto reverberaba en la estructura como un martillazo en un gong. Algo crítico se quebró en lo alto con el sonido de un disparo. Entonces, abruptamente, la presión se desvaneció. La nave se liberó de su prisión helada al aire libre, dejando atrás nubes de vapor y partículas de hielo. Por un glorioso instante, volaron, inestables y dañados, pero volando al fin y al cabo. El momento terminó cuando los propulsores de sobrecarga explotaron. La explosión hizo que la nave girara descontroladamente. Milo perdió el control y fue arrojado por el compartimento, chocando con Nexel antes de... Ambos chocaron contra un banco de equipos. Las luces de emergencia destellaron. Los tonos de alarma se fundieron en una continua ola de angustia. La nave está en mal estado de forma preocupante, observó Nexel, mientras sus traductores luchaban con el modismo. ¿Tú crees?, gimió Milo, intentando orientarse mientras la nave daba tumbos por el cielo. Puedes estabilizarnos. Los sistemas de control negativo no responden, calculando la zona de impacto probable. La rotación se ralentizó un poco a medida que la resistencia atmosférica contrarrestaba su impulso. A través de una ventana que se había descubierto durante su violenta extracción,
Milo vislumbró el gélido paisaje de abajo. Planos blancos interrumpidos por crestas irregulares iluminadas por la tenue luz del día. Impacto en aproximadamente 90 segundos, anunció Nexel. Evaluación de supervivencia marginal. La mente de Milo corría. Los protocolos de emergencia para accidentes se agotaron durante el accidente original hace 200.000 años. Por supuesto que sí. Milo miró a su alrededor desesperadamente buscando algo que pudiera ayudar. Su mirada se posó en su caja de herramientas, milagrosamente intacta a pesar del caos. Espera, puede que tenga algo. Corrió por la cubierta inclinada para recuperarlo, casi cayendo por una escotilla de mantenimiento abierta en el proceso. Dentro del kit estaba su posesión más preciada, un estabilizador gravitacional diseñado para trabajos de precisión en entornos de gravedad variable. No estaba diseñado para nada cercano a esta escala, pero los principios son principios. Puedes dirigir toda la energía restante a los amortiguadores inerciales de la nave, preguntó, ya configurando el estabilizador. Afirmativo. Pero la efectividad será mínima con los niveles de energía actuales. Hazlo de todos modos. Todo ayuda. Mientras Nexil distribuía energía, Milo conectó su estabilizador a lo que esperaba que fuera un nodo de control auxiliar. El dispositivo cobró vida con un zumbido, su pequeño campo gravitacional extendiéndose hacia afuera, impactando en 45 segundos. Milo terminó la conexión y activó el estabilizador a máxima potencia. Este siseó en protesta, ya que nunca había sido forzado tan lejos de sus especificaciones. El efecto fue sutil al principio, una ligera reducción en su velocidad de giro. Entonces, a medida que los amortiguadores de la nave se sincronizaban con el campo estabilizador, su descenso comenzó a estabilizarse. Seguían cayendo, pero ahora en un planeo controlado en lugar de una caída catastrófica. Improvisación notable, comentó Nexil. Su piel palpitaba con patrones que sugerían una sorpresa impresionada. No celebren todavía, advirtió Milo, observando el suelo que se acercaba rápidamente. Aún vamos a impactar con fuerza. Impacto en 20 segundos, prepárense para un aterrizaje de emergencia. Se aseguraron lo mejor que pudieron. Milo, encajado entre dos robustos mamparos, mientras Nexel enrollaba sus flexibles extremidades alrededor de un puntal de soporte. Si no lo logramos, dijo Milo de repente, solo quiero decir que fue un honor conocerte, último archivista de los Galás. El sentimiento es mutuo, técnico Milo de la Tierra. La piel de Nexel se llenó de cálidos colores. Si sobrevivimos, me interesaría aprender más sobre el ingenio mecánico humano. Impacto en 3, 2, 1. El mundo se convirtió en ruido, caos y dolor. El metal chirrió al desgarrarse y arrugarse. Los sistemas explotaron en una cascada de fallos. La cubierta se elevó para recibir a Milo con una fuerza desgarradora, y luego se desplomó mientras la nave rebotaba y se deslizaba por el paisaje helado. Su visión se llenó de puntos de luz y oscuridad. Algo golpeó su casco, rompiendo la placa frontal. Finalmente, quietud, el crujido del metal al asentarse, el siseo de los conductos rotos, el suave tintineo de los componentes de refrigeración. Milo realizó una rápida autoevaluación. Magullado, posiblemente con una costilla rota, pero intacto. Su casco lo había protegido de lo peor, aunque la placa frontal rota era preocupante en la atmósfera hostil de Nisos 9. Nexil, llamó con su voz. ¿Sigues conmigo? Un montón de escombros se movió y el alienígena emergió. Su piel iridiscente se volvió grisácea. Una extremidad colgaba en un ángulo antinatural. Funcional, aunque dañada. Protocolos de curación automática activados. Su traductor farfullaba y crepitaba, las palabras distorsionadas. Estado de la nave. Inviable. Fallo permanente del sistema. Milo se puso de pie con dificultad, haciendo una mueca de dolor en el costado.
Así que sobrevivimos a un accidente de hace 200.000 años solo para morir en uno nuevo. Fantástico. No necesariamente. Baliza de emergencia activada durante la secuencia de extracción. Señal transmitida antes del fallo de comunicaciones. ¿Quién exactamente va a responder a la llamada de socorro de un Garak 200.000 años después del colapso de su civilización? La señal se convierte automáticamente a los formatos reconocidos de las civilizaciones tecnológicas detectadas. Su autoridad de transporte galáctico debería recibir una transmisión compatible. Milo rió, pero se arrepintió de inmediato al sentir un dolor punzante en las costillas. La GTA no enviará una nave de rescate por mí. Solo soy un transportista de mercancías suspendido con multas pendientes. La señal incluye notificación del escenario de primer contacto. Según sus propios protocolos, tales situaciones reciben respuesta prioritaria. Primer contacto, Milo parpadeó. Pero los humanos se han encontrado con docenas de especies alienígenas, ninguna del consorcio de Garak. Nuestra civilización es anterior a todas las especies de naves espaciales conocidas por un margen significativo. Los datos que llevo representan un recurso arqueológico y tecnológico sin precedentes. Milo comprendió. No eres solo un superviviente. Eres una mina de oro tecnológica. Una evaluación rudimentaria pero precisa. El valor de los archivos de Galax para la civilización galáctica actual. Incalculable. Por primera vez desde el aterrizaje forzoso en Nisos 9, Milo sintió una chispa de genuina esperanza. Si lo que decía Nexil era cierto, la GTA haría todo lo posible por recuperarlos. Su suspensión se volvería irrelevante ante tal descubrimiento. ¿Cuánto tardará alguien en captar la señal? Las condiciones atmosféricas y el campo magnético planetario dificultan la transmisión. Calcule entre 6 y 12 horas antes de la confirmación de recepción. Milo revisó las lecturas ambientales de su traje. Mi soporte vital portátil puede durar 8 horas, quizá 9 si minimizo el esfuerzo. La nave limitó la habitabilidad. La contención atmosférica está al 37% y disminuye. El regulador de temperatura no funciona. Así que estamos en una carrera entre morir congelados y quedarnos sin aire. Milo suspiró. Solo otro martes en la vida de Milo Gañón. Un desastre galáctico. Este escenario te ocurre a menudo. Figura retórica. Veamos qué podemos rescatar. Exploraron lo que quedaba de la nave, que se había roto en 3 secciones principales durante el choque. La parte central, que contenía el centro de mando y los sistemas de soporte vital, estaba relativamente intacta. El compartimento del motor estaba totalmente destruido, y la sección delantera se había desprendido por completo, y ahora descansaba a casi 50 metros sobre el hielo. Milo reunió todo el equipo funcional que pudo encontrar. Iluminación de emergencia, material aislante, y lo más importante, un pequeño procesador atmosférico que pudiera extender su suministro de aire respirable. Nexil recuperó núcleos de datos y lo que parecían ser efectos personales de un compartimento de almacenamiento. Si el rescate no llega a tiempo, dijo el alienígena en voz baja, examinando un pequeño objeto cristalino que pulsaba con luz interior. Los datos deben sobrevivir. Es todo lo que queda de mi gente. Milo hizo una pausa en su búsqueda. Lo lograremos, Nexil, los dos. Tu optimismo es admirable, aunque estadísticamente infundado. Las estadísticas no justifican la terquedad humana. Milo se tocó el casco agrietado. Una vez sobreviví 3 días en una bodega de carga despresurizada con un traje de parches y medio reciclador. En comparación, esto es prácticamente un crucero de lujo. Instalaron un refugio improvisado en la sección más intacta de la nave, sellando las áreas dañadas con barreras de emergencia y el sellador de parches rápidos de Milo. El procesador atmosférico zumbaba suavemente, reciclando su limitado suministro de aire. Afuera, el crepúsculo perpetuo de Niscos 9 había dado paso a la oscuridad absoluta. Las estrellas brillaban en el cielo negro con fría indiferencia. Tenía pensado preguntar,
dijo Milo mientras se acurrucaban cerca del procesador para calentarse. Si has estado en estasis durante 200.000 años, ¿cómo es que hablas mi idioma? O al menos, ¿cómo es que tu traductor lo hace? Los sistemas de la nave monitoreaban continuamente las comunicaciones externas, incluso durante la estasis. Los algoritmos de aprendizaje adaptativo incorporaban nuevos patrones lingüísticos cuando tu herramienta de diagnóstico se conectaba a la interfaz de la nave. Las bases de datos lingüísticas se actualizaban. Una tecnología impresionante. Los Garlak eran conocidos por sus innovaciones en comunicación. Creían que la comprensión era la base de la coexistencia pacífica. Sin embargo, no les ayudó a evitar el colapso estelar. La piel de Nexel se oscureció. Algunas catástrofes trascienden la prevención. Guardaron silencio un rato, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Milo consultó su cronómetro. Llevaban casi 2 horas en el refugio improvisado. La temperatura descendía constantemente a medida que la noche se hacía más profunda, y las reservas de energía restantes de la nave se agotaban más rápido de lo previsto. 7% de energía restante, anunció el sistema de la nave, con la voz distorsionada por los daños. Sistemas prioritarios fallando. Protocolos de emergencia. Nexel se levantó repentinamente. Debe transferir archivos mientras quede energía. Ayúdeme. Se trasladaron a lo que quedaba del centro de control donde un núcleo de datos cristalino pulsaba con una luz tenue. Nexil operó las interfaces alienígenas con deficiencia de práctica a pesar de su extremidad lesionada. El núcleo de datos contiene registros históricos, científicos y culturales completos de Garak, explicaron. Demasiado grande para el almacenamiento portátil. Debe comprimir y priorizar. ¿Qué puedo hacer? Conecte su herramienta de diagnóstico. La interfaz compatible permitirá la transferencia de archivos críticos. Milo dudó. Mi herramienta de diagnóstico isn't designed for data storage. It has limited capacity. Not storage transmission. If rescue delay tool can boost emergency beacon. Transmit core data directly to your authorities. It was a backup plan. Insurance against their possible death. Milo understood the importance to Nexil. This wasn't used information, but the last remnants of an entire civilization. He connected his diagnostic tool to the indicated port. The transfer process was slow and draining on the ship's remaining power. Outside, the wind had picked up again, howling around their damaged shelter y encontrar su camino a través de las grietas del casco. La temperatura siguió bajando. Queda un 4% de energía, anunció el barco. Fallo crítico inminente. Milo revisó las lecturas de su traje. Su soporte vital portátil estaba al 63%, mejor de lo esperado, pero no suficiente para garantizar la supervivencia hasta el rescate. Nexil no tenía una protección equivalente y dependía enteramente de los sistemas defectuosos de la nave. Transferencia con un 26% de finalización, informó Nexel, su voz más débil que antes. Su piel se había descolorido a un alarmante azul pálido y sus movimientos se estaban volviendo lentos. Energía insuficiente para completar el proceso completo. Necesitamos más tiempo. Milo miró desesperadamente a su alrededor buscando algo que pudiera ayudar. Su mirada se posó en su casco con su celda de energía integrada. Una idea formada, imprudente y potencialmente fatal. Pero sus opciones eran limitadas. Nexil, ¿puedes transferir energía de mi traje a los sistemas de la nave? Posible, pero comprometería su soporte vital. ¿Cuánto tiempo nos daría? Quizás 1 hora de funcionalidad adicional del sistema, pero la potencia de tu traje caería por debajo de niveles sostenibles. Hazlo. Milo ya se estaba quitando el casco, exponiéndose al adelgazamiento del barco. Atmósfera. Uno de nosotros necesita sobrevivir para contar esta historia. Riesgo inaceptable. Ambos deben sobrevivir. Entonces será mejor que trabajemos rápido. Milo conectó la fuente de alimentación de su casco al respaldo de emergencia de la nave.
Transfiere lo que puedas mientras tengamos poder. Veré si puedo sacarle más eficiencia a este procesador atmosférico. Trabajando juntos, lograron mejorar el rendimiento del procesador en un 20%. No lo suficiente para sentirse cómodo, pero sí para mantenerlos a ambos con vida un poco más de tiempo. La transferencia de datos continuó, angustiosamente lenta pero constante. Afuera, la tormenta se intensificó y las partículas de hielo golpearon el casco como proyectiles en miniatura. ¿No vendrá alguien de tu puesto de avanzada a buscarte? Nexil preguntó durante una pausa en su trabajo. Milo se rió amargamente. Director Arlo, probablemente esté celebrando mi desaparición. Un problema menos para su informe trimestral. Y Sara, puede que se preocupe, pero no puede autorizar un grupo de búsqueda sin la aprobación de Arlo, especialmente en estas condiciones. Milo volvió a comprobar su cronómetro, casi 5 horas después del accidente. Además, no tienen forma de saber dónde lo somos. Estamos a más de 100 kilómetros del puesto de avanzada. El barco se estremeció cuando una ráfaga de viento particularmente fuerte golpeó el casco dañado. Las luces de advertencia parpadearon en las pantallas funcionales restantes. La integridad estructural está comprometida, anunció el barco. Rotura de casco en la sección 3. Eso no está bien, murmuró Milo, acercándose ya a la fuente del problema. Esa sección fue sellada. Pero si se despresuriza por completo, perderemos calor aún más rápido. Llegó a la recámara. Un desgarro en el casco, donde 2 placas de metal se habían separado durante el choque, ahora se ensanchó por la violencia de la tormenta. El aire frío pasó silbando, arrastrando partículas de hielo que le picaron la cara expuesta. La barrera de emergencia estaba fallando y sus bordes se estaban despegando del mamparo. Con los dedos entumecidos, Milo aplicó lo último de su parche sellador rápido, reforzando la barrera. No era una solución permanente, pero podría mantenerse hasta que llegara el rescate. Si llegara el rescate. Cuando regresó al centro de control, Nexil estaba desplomado sobre la consola, con la piel casi transparente. Nexil, Milo corrió hacia el lado alienígena. Quédate conmigo. Funciones biológicas deterioradas por el frío y la degradación atmosférica. Nexil respondió débilmente. Entrar en modo conservación para preservar procesos vitales. No, no, no. No puede cerrar ahora. La transferencia no está completa. 43% completo. Suficiente para preservar los datos históricos básicos. Los archivos científicos pueden perderse. Milo se negó a aceptar la derrota. Debe haber algo más que podamos probar. Algún protocolo de emergencia o sistema de respaldo al que no hemos accedido. Nexil guardó silencio durante un largo momento y sus ojos multifacéticos se oscurecieron. Luego, con visible esfuerzo, metieron la mano en un compartimento de lo que pasaba por su ropa y sacaron un pequeño dispositivo, un cilindro plateado no más grande que el pulgar de Milo. Medida de emergencia personal, explicaron. El acelerador metabólico estimulará temporalmente las funciones biológicas a costa de un daño celular a largo plazo. Como un estimulante más significativo permitirá completar la transferencia de datos pero acelerará mi eventual falla biológica. Milo entendió lo que decía Nexil. El dispositivo podría mantenerlos funcionando el tiempo suficiente para completar la transferencia, pero a costa de perder años de funcionamiento. Esperanza de vida. Después de sobrevivir en estasis durante 200.000 años, estaban dispuestos a sacrificar su futuro para preservar su pasado. ¿Estás seguro? Los datos deben sobrevivir. Propósito de mi existencia. Antes de que Milo pudiera responder, Nexil presionó el dispositivo contra su cuello. Silbó suavemente y casi de inmediato la piel del alienígena se iluminó. Patrones de energía recorrieron su superficie como relámpagos. Regresaron a la consola con renovado vigor, manipulando los controles con fluida gracia. La tasa de transferencia se duplicó y luego se triplicó. La energía restante de la nave fluyó de manera más eficiente,
dirigida por los comandos mejorados de Nexel. Transferencia al 67%, informaron, voz más fuerte, pero con un trasfondo armónico inquietante. Finalización estimada en 22 minutos. Milo revisó las lecturas de su traje, soporte vital al 38%, su casco todavía estaba conectado a la nave, su energía se consumía constantemente. Sin él, respiraba la atmósfera cada vez más fina de la nave, y cada respiración era más difícil que la anterior. Tenía las extremidades entumecidas por el frío y un mareo persistente nublaba sus pensamientos. «Solo espera», murmuró, tanto para sí mismo como para Nexil. «La ayuda está llegando». Pero a medida que los minutos se convirtieron en horas sin señales de rescate, incluso el obstinado optimismo de Milo comenzó a desvanecerse. Afuera la tormenta se había convertido en una tormenta de nieve en toda regla y la visibilidad se había reducido a cero. Si el GTA hubiera recibido su señal de socorro, cualquier embarcación de rescate tendría dificultades para localizarlos en estas condiciones. La potencia del barco cayó al 2%. La iluminación se atenuó a niveles de emergencia, arrojando el centro de control en sombras espeluznantes. El procesador atmosférico chisporroteó y su capacidad de reciclaje cayó a niveles mínimos. Transferencia al 91%, anunció Nexel. Su voz ahora apenas era más que un susurro a pesar del acelerador metabólico. La energía del barco es crítica, desviando toda la energía restante a los sistemas de datos. El control de temperatura falló por completo. Comenzó a formarse escarcha en las superficies interiores, incluidas las cejas y la barba de Milo. Ya no podía sentir sus dedos y cada respiración enviaba dagas de dolor a través de sus pulmones. «No vamos a lograrlo, ¿verdad?», preguntó, ya no capaz de sostenerse. La pretensión de certeza. La piel de Nexil parpadeaba con patrones demasiado complejos para que Milo pudiera interpretarlos. La probabilidad es desfavorable, pero los datos sobrevivirán. Su herramienta de diagnóstico transmitirá cuando la nave de rescate la detecte. Pequeña comodidad. El legado es comodidad. Tus acciones preservaron el último registro de toda la civilización. La importancia trasciende la supervivencia individual. Milo quería argumentar para insistir en que sus vidas importaban más que los datos, pero entendía la perspectiva de Nexel. Para el archivero, el conocimiento que llevaban era más importante que cualquier vida, incluso la propia. Transferencia al 98%. Nexel informó, los componentes críticos finales se están transfiriendo ahora. La nave emitió un largo y estremecedor gemido cuando los sistemas empezaron a fallar catastróficamente. Las luces de emergencia parpadearon y se apagaron, sumergiéndolos en una oscuridad rota solo por el brillo de la piel de Nexil y la tenue iluminación del núcleo de datos. «Queda un 1% de energía», anunció la nave, y la voz se convirtió en un susurro. «Apagado de emergencia inminente». En la casi oscuridad, Milo extendió la mano y tomó la mano de Nexel, un gesto humano instintivo de conexión frente a mortalidad. Para su sorpresa, el alienígena le devolvió la presión. «Hay demasiados dedos entrelazados con los suyos. Ha sido un honor, técnico Milo». Asimismo, el archivero Nexil. Las últimas luces se apagaron. El procesador atmosférico quedó en silencio. En la oscuridad, el único sonido era su respiración entrecortada y el aullido de la tormenta afuera. «Transferencia completa», susurró Nexil, el traductor apenas funcionaba. «Archivos conservados». Milo cerró los ojos, demasiado exhausto y frío para mantener su desafío habitual contra probabilidades imposibles. Si este era el final, al menos tenía significado. Al menos no había muerto solo en algún viaje de carga corporativo, olvidado antes de que su cuerpo se enfriara. No estaba seguro de cuánto tiempo pasó en la oscuridad, minutos u horas, la conciencia apareciendo y desapareciendo. El frío se volvió casi reconfortante, un abrazo entumecedor que prometía el fin de la lucha. La mano de Nexil en la suya se quedó quieta,
La bioluminiscencia del alienígena se atenuó hasta casi la invisibilidad. Luego, atravesando su descolorida conciencia, un sonido, distante al principio, luego cada vez más fuerte, un sonido rítmico. Ruidos sordos que vibraron a través del casco. Voces, luz atravesando la oscuridad. Milo, una voz familiar. Sara, Milo, ¿pueden oírme? Intentó responder, pero tenía los labios demasiado entumecidos para formar palabras. El esfuerzo lo hizo volver a caer en espiral hacia la inconsciencia. Más luces. El gemido del metal cuando algo forzó la entrada a su refugio. De repente, el calor inundó sus miembros congelados cuando las envolturas térmicas de emergencia se activaron a su alrededor. El oxígeno fluye a través de una máscara presionada contra su rostro. Lo tengo. Signos de vida críticos pero estables. Hay algo más aquí. Evacuación de prioridad 1 de bioseñales no humanas. Ambos sujetos se mueven. La conciencia volvió en fragmentos. El rugido de los motores. La sensación de movimiento. Voces discutiendo sobre protocolos médicos para una especie desconocida. El olor estéril del puesto médico de avanzada. Los monitores emiten pitidos con tranquilizadora regularidad. Cuando Milo finalmente abrió los ojos por completo, lo primero que vio fue el rostro preocupado de Sara flotando sobre él. Ya era hora, dormilón, dijo, con un alivio evidente debajo de su rostro. Profesionalismo practicado. Has estado fuera durante 36 horas. Nexil, su voz era un graznido. Su garganta rugía por respirar aire súper frío. Tu amigo alienígena, estable, pero su fisiología está desconcertando a nuestro equipo médico. Los xenobiólogos de GTA están en camino. Debería estar aquí en un día más o menos. Milo intentó sentarse, pero la mano firme de Sara lo empujó hacia atrás de inmediato. Tranquilo, héroe. Tienes hipotermia moderada, falta de oxígeno y congelación en las extremidades. No irás a ninguna parte por un tiempo. ¿Cómo nos encontraste? Sara sonrió. La angustia de tu amigo alienígena la baliza atravesó la interferencia atmosférica como si ni siquiera estuviera allí. La mitad de las estaciones de comunicación del sector la captaron simultáneamente. Cuando perdimos contacto contigo durante la tormenta, convencí a Arlo de que valía la pena investigar. ¿Convencido de cómo? Le dije que presentaría un informe de negligencia formal ante GTA Central si no autorizaba un grupo de búsqueda. Podría haber mencionado que mi primo trabaja en su división regulatoria. Milo logró soltar una débil risa. Recuérdame que nunca me ponga mal de tu lado. Demasiado tarde para eso. Ella revisó sus monitores y luego continuó más seriamente. Milo, ¿tienes alguna idea de con qué te has topado? GTA se está volviendo loco. Tenemos barcos de 3 divisiones científicas diferentes dirigiéndose hacia nosotros, además de una escolta militar. Cualquier dato que usted y su amigo recuperaron es grande. 200.000 años de civilización perdida, murmuró Milo. Una especie entera preservada en código. El análisis preliminar de su herramienta de diagnóstico ya está reescribiendo varias teorías establecidas sobre el desarrollo galáctico temprano. Dicen que es el descubrimiento arqueológico del milenio. Milo cerró los ojos, repentinamente exhausto a pesar de haber estado inconsciente durante más de un día. ¿Esto significa que se levanta la suspensión de mi licencia? Sara se rió. ¿Estás bromeando? El director de operaciones de GTA firmó personalmente la orden de reintegro. Está siendo elogiado oficialmente por sus extraordinarias contribuciones a las relaciones entre especies y la preservación del patrimonio galáctico. Incluso se habla de una medalla civil. Me conformaría con un barco nuevo y tal vez una ducha caliente. Un paso a la vez. Ella le dio unas suaves palmaditas en el hombro. Descansa un poco. Tu amigo alienígena te dejó algo antes de que lo llevaran a aislamiento para recibir tratamiento. Ella colocó un pequeño objeto cristalino en su mano, el mismo que Nexel había recuperado de sus efectos personales.
Pulsaba con una suave luz interior que se desplazaba a través del espectro en patrones que recordaban la piel de Nexel. ¿Qué es?, preguntó Milo, girándolo entre sus dedos. No tengo idea, pero lo escanea como seguro y fueron bastante insistentes en que deberías tenerlo cuando te despertaras. Después de que Sara se fue, Milo examinó el cristal más de cerca. Cuando lo sostuvo en su palma, se calentó ligeramente y los patrones de luz cambiaron, volviéndose más enfocados. Luego, para su sorpresa, proyectó una pequeña imagen holográfica sobre su mano. Nexil, su forma translúcida, pero reconocible. Técnico Milo, la proyección habló con la voz distintiva de Nexil. Si estás viendo esto, ambos hemos sobrevivido a nuestro encuentro con la mortalidad. Este cristal es una muestra de recuerdo de Garlac que tradicionalmente se otorga a quienes preservan lo que de otro modo se perdería. En los archivos que ayudas a salvar se encuentran los logros científicos de una civilización que abarcó 7.000 años. Conocimiento que puede hacer avanzar la comprensión de su especie durante siglos. Pero lo más importante es que preservaste nuestras historias, nuestro arte, nuestros fracasos y triunfos. Nuestra existencia ahora continúa a través de la memoria gracias a tus acciones. El holograma cambió, mostrando escenas de un mundo extraño, altísimas agujas de cristal, extrañas criaturas en océanos iridiscentes, seres como Nexil reunidos en lo que parecían ser círculos ceremoniales. Los Garlac creían que ser recordado es existir eternamente. Le has dado a mi gente la eternidad, técnico Milo. Por eso sois familia del último de los Garlac. Que tu camino conduzca a soles cálidos y vientos suaves. El holograma se desvaneció, dejando solo el cristal que pulsaba suavemente. Milo cerró los dedos alrededor de él y sintió una inesperada opresión en la garganta. Fuera de su ventana, las tormentas perpetuas de Niscos 9 continuaban sin cesar. Las partículas de hielo danzaban bajo las duras luces artificiales del puesto de avanzada. Pero por una vez, a Milo no le importó la vista. A veces hacía falta estar congelado para apreciar la calidez que siguió. A veces era necesario conocer al último superviviente de una civilización olvidada para recordar lo que importaba. Y a veces, solo a veces, estar varado en medio de la nada era exactamente donde tenías que estar.